lunes de Hernán. Adelante, Hernán, bienvenido, buena tarde. Carlos, público del Octava y Radio Centro, hablemos de este tema de la violencia política de género tan comentado esta semana a propósito de la sanción que las autoridades electorales le han interpuesto al presidente López Obrador, luego de la denuncia que presentó en su contra la senadora Xóchitl Gálvez. ¿Qué es esto de la violencia política de género, de lo que cada vez se habla más? Bueno, la violencia política de género se refiere a toda acción cometida por una persona o servidor o servidora pública, es importante recalcar esto, puede ser hombre, puede ser mujer, en contra de una mujer motivada precisamente por el hecho de ser mujer. Según los lineamientos del INE en la materia, uno de los elementos más importantes para detectar violencia política de género es que las acciones emprendidas tengan el objetivo de menoscabar o anular el reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres. El INE asegura además que la violencia política de género se da en el ejercicio de un cargo público o contexto político electoral y, bueno, pueden ser actos simbólicos, verbales, psicológicos, etcétera, particularmente cometidos por integrantes de partidos políticos, candidatos a puestos de elección, servidores públicos, funcionarios o agentes del Estado. Es mucho más grave cuando alguno de estas personas comete la violencia política de género que si lo comete cualquier ciudadano común. Es en esa lógica que las autoridades electorales pues llegaron a la conclusión de que el presidente había cometido violencia política de género y han llegado al extremo de prohibirle que se vuelva a referir a Xóchitl Gálvez en sus mañaneras. O sea, ni siquiera puede mencionar el nombre de Xóchitl Gálvez ni hablar de ella. Y bueno, como ustedes recordarán, en más de una ocasión el presidente llegó a asegurar que la senadora pues la habían escogido e insinuó que era un instrumento de otras personas, de la oligarquía principalmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues yo digo que si hay materia, como parece ser el caso, que se proceda. Al final, de lo que se trata es de que los actores políticos hagan conciencia de este tipo de cosas y eviten expresiones en las que se incurre en violencia política de género. La norma es la norma, ¿no? Pero bueno, creo también, Carlos, que hace falta medir con esa misma vara a todos los actores políticos. Yo no he visto, por ejemplo, que las autoridades electorales actúen de la misma manera, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum, a pesar de que la violencia política de género en contra de la ex jefa de gobierno ha sido despiadada y vulgar por parte de la oposición. Por ejemplo, puedo mencionar actores políticos como Lili Téllez, como Kenia López Rabadán, como Mariana Gómez del Campo, como Jesús Zambrano, que han dicho explícitamente que detrás de Claudia Sheinbaum está López Obrador. Del Campo le ha llamado marioneta, Zambrano se refirió a ella como el muñeco de ventríloco, y bueno, pues por esta razón, el perredista, el presidente del PRD, fue denunciado ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México por la representante de Morena en esa institución. Pero ¿qué creen ustedes? Pues que nada pasó. Tampoco podemos olvidar la bajeza con la que Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, ha actuado en contra de la ex jefa de gobierno y cómo se ha expresado sobre ella. Mandar a hacer propaganda que incita al odio en contra de la ex jefa de gobierno a través de, usando incluso los recursos de la alcaldía, o hacer una invitación a partirle su madre a la ex jefa de gobierno, pues es un llamado explícito a la violencia en contra de una mujer en un contexto de disputa política. Por lo tanto, eso es violencia política de género. Las menciones del presidente a Xóchitl Gálvez en sus mañaneras se quedan chiquitas comparado con la violencia política de género que ha recibido Claudia Sheinbaum por parte de la oposición o incluso del propio Adán Augusto. Recordarán ustedes esos carteles en los que la cara de Adán aparece adelante, la mujer aparece atrás y el mensaje que se daba en esos espectaculares, que creo que ya se quitaron. Pero el caso es que
pues nadie ha sancionado, no ha habido sanciones por esto que se le ha hecho reiteradamente a Claudia Sheinbaum. Entonces, como ven, Carlos, querido público de la Octava y Radio Centro, la violencia política de género está muy presente en la política mexicana y la practican tanto obradoristas como antiobradoristas. Debemos señalarla siempre, especialmente si se trata de funcionarios públicos de cualquier nivel. En esto no debemos aceptar el doble estándar. Debemos condenar la violencia política de género, venga de quien venga. Gracias, saludos y buena semana.